Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de marzo de 2020 y esto es La Contracrónica. Este lunes arrancó en Bruselas la primera ronda de negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido. Ha dado así comienzo formal al menos, a la segunda parte del Brexit, que se promete mucho más interesante y bastante más reñida que la primera, porque en esta se fijarán los criterios que regirán la nueva relación entre el bloque comunitario y el Reino Unido. El jueves pasado, Boris Johnson hizo público sus líneas rojas, básicamente porque no se puede definir de otra manera el documento que presentó. Las líneas rojas vienen a ser pues algo así como una enmienda casi total a lo que Bruselas había planteado un par de días antes. Así las cosas, pues se promete un choque entre los equipos, un choque además antológico entre los equipos negociadores, el comunitario por un lado y el británico por el otro. Johnson no quiere saber nada de la normativa europea, la normativa de la Unión Europea, mejor dicho, y ha amenazado con que de no haber acuerdo antes del 1 de julio, que es cuando deberían pedir prórroga en el caso de que no lleguen a ningún acuerdo, pues en ese caso lo dejará por imposible y se irá por las buenas. Es decir, se marchará dando un portazo, no querrá acuerdo ninguno con la Unión Europea y el Reino Unido pasará a ser un país completamente extracomunitario cuyas relaciones comerciales con la Unión Europea vendrán regidas por la Organización Mundial del Comercio. La Unión Europea, por su parte, exige que el Reino Unido acepte toda o parte de su normativa europea o la sustituya por una normativa, si no igual, pues sí bastante similar. Todo esto si quiere tener acceso al mercado comunitario, es decir, algo similar a lo que ha venido haciendo Noruega en los últimos años. Esto el equipo de la Unión Europea lo ha denominado Level Playing Field o terreno de juego nivelado. Esto venía ya del acuerdo de salida, se cita en muchas ocasiones y bien, es la cantinela con la que está ahora mismo Michel Barnier y todo el equipo negociador. Bueno, pues en este punto uno de los dos tendrá que salirse con la suya y eso es en buena medida el origen de todos los problemas que va a haber, que van a ser bastante y dependerá de la unidad que presente el Frente Comunitario. Cuando hace ya casi 3 años, en el año 2017, recordemos que aunque el referéndum del Brexit fue en 2016, el Reino Unido no pidió formalmente, no invocó el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea hasta un año más tarde, pero casi un año más tarde, hasta el 31 de marzo del año 2017, bueno, pues a partir de ahí ya se constituyeron dos equipos negociadores, uno por parte británica y otro por parte comunitaria, y en aquel momento la intención de los británicos, que estaban en aquel entonces liderados por David Davis, era mezclar un poco la salida y la reentrada. Es decir, vamos a firmar un acuerdo mixto. Esta era un poco la idea que tenían, que incluyese pues, los criterios de salida, lógicamente, y que a la vez configurase de manera definitiva la nueva relación, aunque luego se pudiese llegar a acuerdos extras, pero que lo principal quedase en un solo documento, un solo portfolio, debidamente lacrado, que tuvieran que se comprometiesen ambas partes. Bien, aquello Bruselas lo frenó en seco, pues poquito después de constituirse la mesa negociadora para la salida. Charles Barnier, que acababa de ser nombrado negociador en jefe de la Unión Europea, reorientó las negociaciones hacia dos mesas separadas. Por un lado, la mesa que se encargaría de gestionar la salida y por otro lado, la mesa que se encargaría, que es la que empezó ayer, de pactar los términos de la nueva relación. Estas mesas estarían separadas por la fecha de abandono del Reino Unido. Simplemente, en origen, el Reino Unido debió irse de la Unión Europea hace casi un año, en marzo de 2019, pero bueno, como ya sabemos, pues hubo un montón de desacuerdos, no tanto entre ambas partes, sino desacuerdos dentro del Reino Unido, especialmente con el Parlamento, y la cosa se retrasó pues hasta el mes de enero, 31 de enero, hasta hace poco más de un mes de este mismo año. Se hizo al final esto tal y como deseaba Barnier, que por otro lado era la manera lógica de enfrentar una historia de estas. Bueno, primero os vais, lleváis 45 años aquí, es decir, que aquí hay muchas cosas que negociar, tanto por un lado como por el otro. Primero os vais, aquí no vale hacer recogida selectiva de cerezas, el cherry picking famoso, que era lo que pretendía David Davis. Queremos esto lo dejamos, y esto otro, y esto de más allá una parte, media cereza, no la cereza completa. Y tuvieron que, como los británicos tampoco estaban muy de acuerdo, de hecho David Davis terminó siendo cesado como jefe negociador británico, pues al final Barnier y compañía se aprovecharon de eso, de esa circunstancia
evidente que los británicos no estaban en sus cabales, es decir, estaban más discutiendo entre ellos que dedicados a discutir con sus contrarios, que era el equipo negociador de la Unión Europea. Bueno, el hecho es que se hizo como pedía Barnier, con el acuerdo de salida ya firmado. Este acuerdo se firmó en el año 2018, pero el año pasado anduvieron arrastrándolo, le dieron un pequeño repaso en octubre del año pasado. Recordad, poco después, unos meses después de que llegase Boris Johnson, y ya para cerrar este asunto. El repaso, lo vimos aquí en la contracrónica, en su momento era minúsculo, era una cuestión puramente cosmética, pero bueno, ya estaba firmado, cerrado, el Reino Unido ya está fuera, no totalmente, está fuera formalmente, pero de facto todavía permanece dentro. Se marcó un periodo de transición hasta finales de este año. Bien, pues en este punto, durante el periodo transitorio, tocaba negociar la futura relación entre la Unión Europea y el Reino Unido. Es decir, esa segunda mesa en la que se fijarían los criterios que marcarían la relación entre el bloque comunitario y el Reino Unido. Una relación que, por lo demás, a efectos comerciales, económicos, humanos, etcétera, pues es muy grande porque el Reino Unido es una isla, es cierto, pero está encima. A poco que miremos un mapa, lo he dicho muchas veces, desde Londres se puede ir en tren a Bruselas y no se tarda mucho, es decir, se puede perfectamente desayunar en Londres y no muy pronto y tomar el aperitivo en Bruselas. Y idem con París, así que a pesar de todo, y tiene una relación pues muy cercana con especialmente los países de Europa Occidental. Bien, por lo tanto, esto requería un trabajo fino. No sois un país normal, caray, no sois Tayikistán, sois el Reino Unido, tenemos la economía después de casi medio siglo, está muy integrada y hay que sentarse y ver qué es lo que hacemos. Y eso mismo es lo que empezó ayer y que en principio, y por ahora, solo han cerrado 2 rondas. La primera ahora, es decir, ayer mismo en Bruselas, y la segunda será a mediados del mes de marzo, creo que empieza el día 17 de marzo, dentro de 15 días, que será ya en Londres. Eso sí, llegan a mediados de marzo, claro, supongo que como ya lo han programado, pues llegarán, pero vamos, no sabemos en qué estado llegarán, porque Boris Johnson ya ha trazado, como os decía antes, sus líneas rojas, y Charles Barnier, también ha trazado sus líneas rojas. Y la verdad es que mirando ambas, teniendo las dos propuestas encima de la mesa, cosa que por supuesto tengo, son tan rojas y tan gruesas estas líneas rojas que son imposibles de atravesar sin ocasionar un conflicto, y además un conflicto de los gordos. Las negociaciones van a ser con esto a cara de perro, no quiero ni pensarlo, y es probable que se terminen rompiendo y que uno se levante de la mesa y que esto dé lugar a un nuevo culebrón. Una nueva telenovela, un psicodrama como el que tuvimos el año pasado, aunque esta vez entre británicos y comunitarios, no entre los británicos, que es con lo que nos obsequiaron el año pasado. Pero bueno, que van a ser a cara de perro, porque el lado británico no es el lado británico de hace 3 años, no es el de Theresa May, es el lado británico de Boris Johnson, y además un Boris Johnson crecido, que ganó con muchísima autoridad las elecciones del pasado mes de diciembre, tiene mayoría absoluta en Westminster, y esto le da mucha seguridad de poder hablar, de poder llevar cualquier cosa al Parlamento y pasarla sin problema. No tiene más que pasar el rodillo de sus propios diputados, que además se da la circunstancia añadida que dentro de los propios diputados del Partido Conservador ha entrado mucho partidario del Brexit. Al final, el partido se termina pareciendo, como en todos los partidos políticos del mundo, se termina pareciendo a su líder, y hoy hay más conservadores pro-Brexit de los que había el año pasado por estas fechas. Muchos de estos conservadores que se oponían al Brexit han perdido su escaño y otros han sido directamente anulados. Por lo tanto, tiene la seguridad de la que carecía Theresa May, y tiene la misma seguridad de la que carecía el propio Johnson cuando fue elevado al cargo de primer ministro en el verano pasado, a finales del mes de julio. Pero bueno, el hecho es que no aparece este hombre por la labor de contemporizar, y porque en el lado europeo piensa lo mismo, vamos, que no piensan tampoco ceder un ápice. Es decir, se presentan con muy poca voluntad de diálogo, diálogo tendrán, ¿no? Pero de entendimiento, y no hay más, ya digo, que ver los planes de cada uno de ellos. Johnson quiere además modificar, no solo hablar del tratado de reentrada, pongámoslo entre comillas, porque reentrar no van a reentrar, de las nuevas condiciones, de la nueva relación. No solo quiere eso, sino que además, como es ambicioso, quiere modificar algunos puntos que se vio obligado a aceptar en octubre. Esto es francamente llamativo, porque claro, esto lo aceptó él, y lo cerró él, y lo firmó. Es
y es tan reciente, no es algo que se firmase en 2002, qué sé yo. Bueno, es que esto lo hizo otro gabinete, otro primer ministro, de lo que yo... De sus decisiones no me tengo que hacer cargo, pero es que esto, caballero, lo firmó usted hace... Estamos en marzo. Bueno, pues nada, 4 meses. Bien, está diciendo que no, que algunas cosas hay que cambiarlas, como por ejemplo cosas fundamentales para ellos. Como por ejemplo esto de respetar la aplicación de la normativa europea en Irlanda del Norte. Irlanda del Norte al final quedó formalmente dentro de las aduanas del territorio aduanero británico, pero con un montón de excepciones. Es decir, una serie muy grande de productos quedaban... Irlanda del Norte, digamos que ha quedado en una especie de limbo. Para muchas cosas está dentro del Reino Unido desde el punto de vista aduanero, estoy hablando, desde el punto de vista soberano, por supuesto que está dentro del Reino Unido, y para otras está dentro de la Unión Europea. Bueno, pues quiere poner fin a este asunto y quiere que se acabe esa concesión que tuvo que hacer en el último momento, pues para poder dar curso a su promesa de sacar al Reino Unido en el mes de enero. Él había dicho que saldría en octubre, pero bueno, no pudo. El Parlamento tomó el control y bien, pasó lo que pasó, pero quería que no fallase una segunda vez, porque eso hubiera sido sinónimo de dimisión para el propio Boris Johnson. Aparte de esto, Londres ha puesto ya sobre la mesa el modelo de relación que quiere con la Unión Europea. Quiere algo similar, esto ya lo he comentado aquí, algo similar a lo que une a la Unión Europea con Canadá, a través del Tratado de Libre Comercio, que se conoce como CETA, y que, por cierto, aunque ya está aprobado, todavía no ha entrado completamente en vigor. Esto es la parte británica. La parte de la Unión Europea no se ha movido del sitio, está donde estaba. Es decir, aquí sí que podemos decir que, al igual que el Reino Unido ha tenido unos cuantos vaivenes y ha estado pegando bandazos a lo largo del último año, en el caso de... Ha habido distintas versiones de gobierno británico desde marzo del año pasado. Hace un año estaba todavía Theresa May, no dimitió hasta el mes de mayo. En el caso europeo, pues no están donde estaban, es decir, no están dispuestos a renegociar ni una sola coma del acuerdo de salida, que consideran sagrado. Ya bastante que por petición del propio Johnson tuvieron, y para destensar un poco la situación, se avinieron a reformular algunos puntos y hacer algunas reformillas sobre el acuerdo original, que era del año anterior. Y este es el acuerdo final del mes de octubre. No van a tocar nada más, o eso al menos es lo que han dicho. Esto en el Reino Unido, especialmente entre los brexiters, los partidarios del Brexit, este tema de Irlanda del Norte, es una herida sangrante. Y a poco que uno lea una columna de estas con las que nos regala la prensa inglesa, iba a decir a menudo, a diario, sobre temas del Brexit, que sigue siendo un asunto del que se trata bastante y más se va a tratar a lo largo de los próximos meses con las nuevas negociaciones, pues parece ser como si les hubieran dado un navajazo en la mejilla, algo así, por una cuestión meramente aduanera, y además que fue un acuerdo de compromiso para evitar problemas con la República de Irlanda. Decía, bueno, nosotros tenemos un acuerdo con Irlanda, con el Reino Unido, de que la frontera tiene que estar abierta, pero claro, la República de Irlanda es parte de la Unión Europea, parte de la zona euro, etcétera, y cumple a rajatabla toda la normativa comunitaria. Así que, bueno, se llegó a ese acuerdo, se sabía que el acuerdo era muy endeble y que de una manera u otra iba a tener que ser reformado o reinterpretado, pero vamos, no tan pronto, es que han pasado, apenas ha entrado en vigor y ya están pidiendo desde Londres que eso hay que quitarlo. Respecto a lo del modelo Canadá, pues la Unión Europea no quiere ni oír hablar de ese tema, no lo ha puesto ni sobre la mesa. La famosa escalera de Barnier, que hizo pública hace ya 3 años, pues estaba pero en la parte final de la tabla. Bueno, esto es una posibilidad, pero ya sabéis, es decir, si queréis mantener el acceso al mercado europeo, algo que, por cierto, la industria británica, pues lógicamente necesita, como he dicho antes, la economía británica y la del resto de Europa están muy integradas, como no puede ser menos, un país que está en el mismo centro de Europa y que además lleva 50 años en la Unión Europea. Salirse o no tener acceso, o tener un acceso tan restringido como un país extracomunitario, pues les hace una faena bien gorda. Vamos, que en esto yo creo que Boris Johnson quiere algo así como cuadrar el círculo. En serio. Es decir, quiere acceder al mercado común, o al menos a buena parte del mercado común, pero sin aceptar su normativa y reservándose fijar sus propios aranceles. Para ello, Johnson está empleando una estrategia, llamémosla johnsoniana. Está empleando la estrategia de la prisa. Es decir, además se ha encargado de que ese sea el titular y de que nos llegue a todos.
o se llega a un acuerdo rápido, rapidísimo, es decir, no está dispuesto a negociar más allá del... Tiene que estar cerrado el día 1 de julio. Ojo, el día 1 de julio es dentro de nada. Estamos hablando de menos de 5 meses y tiene que estar completamente cerrado o se va. Es decir, que se levanta de la mesa, da un portazo o sin portazo, pero que se va, que no quiere negociar más y eso se materializaría en un Brexit sin acuerdo. El temido Brexit sin acuerdo que convertiría al Reino Unido en un país de fuera de la Unión Europea, como cualquiera que busquemos por el mundo, que hay unos cuantos. El periodo de transición, como os decía antes, dura hasta el día 31 de diciembre, que no es mucho tampoco. Si empiezan a negociar ahora, el día 2 de marzo, pues... caray, es que estamos hablando de 10 meses, pero tomados con pinzas. Si empezamos a quitarle fines de semana, festivos, las navidades, el verano, etcétera, es que al final van a tener hay una ventana de negociación realmente pequeña y es mucho lo que tienen que negociar. Eso sí, si tras esa fecha no hay acuerdo, puede ser que Johnson al final, el farol que se ha echado, de el día 1 de julio hemos terminado, me voy, aún así es que es muy poco tiempo. Y si no hay acuerdo, el Reino Unido pasará a ser un país, como he dicho antes, extracomunitario, como Rusia. Un nivel incluso por debajo del que tiene Turquía. Turquía sí tiene un acuerdo comercial con la Unión Europea desde hace muchos años. Y por supuesto, pues como tal, tiene que poner en marcha y aplicar la normativa comunitaria o parte de la normativa comunitaria. El periodo transitorio, como vemos, es excesivamente breve. A mí me lo parece. Ya lo comenté aquí en una contra anterior. Para todo lo que tienen que negociar, que es bastante. Es decir, el acuerdo de salida ya costó 3 años. Es que esto a veces se nos olvida. 3 años, un acuerdo de salida, fijar unos mínimos de salida. Hicieron falta, si mal no lo recordamos, hicieron falta 3 prórrogas. 3 prórrogas que pidió el gobierno británico porque no se ponían de acuerdo entre ellos. Caray, incluso para llegar a acuerdos como el del CETA, con Canadá, hizo falta muchísimo tiempo. El CETA llevó 6 años de negociación, más de 6 años. Empezó en 2009 y culminó en 2014. No empezó a entrar en marcha hasta el año 2016 y todavía falta buena parte del CETA que no se ha implementado. Luego hay otro elemento, no menos importante. En el acuerdo de salida se especificaba en una de las cláusulas que a partir de ese momento, se respetaría lo que denominaron en inglés level playing field, es decir, el campo de juego equilibrado. Bien, Londres, hoy por hoy, a pesar de que firmó aquello hace 4 meses, no quiere nada ni oír hablar del level playing field. Y la verdad es que, si lo miramos desde cierto punto de vista, tampoco se puede permitir nada de campos de juego equilibrados. La diferencia de población, de tamaño, etcétera, entre la Unión Europea y el Reino Unido es muy grande, ¿vale? A pesar de que era un país importante, pero no dejaba de ser un simple país entre 28. Y si quieren competir, que es, bueno... De hecho, el único modo viable de competir es relajar la normativa y, si me apuran, bajar los impuestos. Y convertirse en un paraíso fiscal, que evidentemente el Reino Unido no puede permitirse eso porque el Estado gasta mucho, pero es decir, que necesita mantener los impuestos altos, pero sí al menos algo más bajos de lo que están, por ejemplo, en Francia, tampoco es muy difícil, o en Alemania. ¿Por qué? Pues porque de lo contrario sería algo parecido o terminaría siendo el Reino Unido algo parecido a un país de la Unión Europea, pero sin poder influir en la normativa de la Unión Europea. Es decir, tienes que aplicar lo que decidimos nosotros, tienes además que someterte al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no participas en esto. Eres un externo que te comes todo lo que nosotros decidimos, pero no tienes representación en esto. Es decir, el peor de los escenarios posibles. En ese caso, el Brexit podría considerársele un fracaso, más un fracaso estrepitoso. Estamos recuperando nuestras fronteras, vamos a recuperar nuestra soberanía y al final resulta que tenemos que estar sometidos, no en todo, pero sí en parte, en buena parte, a los caprichos de unos tipos en Bruselas, sobre los que además no podemos influir ni podemos modular el mensaje, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, ni podemos tocar las narices, como hacía Farage en el Parlamento Europeo y lo hizo durante muchos años. Es decir, es un escenario que Boris Johnson no se puede permitir, digo, si lo miramos desde su óptica. Claro que para Bruselas tampoco se puede permitir flaquear aquí. Para ellos es un tema capital, por 2 razones. La primera, porque no quiere un competidor al otro lado del Canal de la Mancha. Ya digo, es que está muy cerca, el sur de Inglaterra del centro de Europa.
La banana azul esta va precisamente del sur de Inglaterra hasta el norte de Italia. Unos tipos que, pues eso, que bajen un poquito los impuestos, que relajen las normativas generales, bien, que jueguen con los aranceles, que se lleven a las empresas, se lleven también a la inversión extranjera. Caray, esto lo ven desde París y desde Berlín y lo ven con resquemor, lógicamente. Esa sería la primera. La segunda es que se trataría de un precedente muy peligroso si consigue Johnson salirse con la suya. Es decir, si le sale la jugada, otros países vecinos, le hace caso de Holanda, por ejemplo, o la misma Alemania, estarían tentados de hacer lo propio y marcharse a la Unión Europea. O sea que nos espera fuera un entorno mucho más amigable. No tenemos que comernos todas estas cosas, pero tenemos acceso al mercado, más o menos, o a lo principal del mercado común. Es decir, nuestra industria no tiene por qué temer y además nos van a reconocer toda la normativa financiera, etc. Para alcanzar ese level playing field, el campo de juego equilibrado no es estrictamente necesario que el Reino Unido transponga la normativa comunitaria al pleno, total, pero sí que elabore como mínimo una muy similar. O al menos una que en Bruselas no considere lesiva. Es decir, que haya, eso mismo, un campo de juego que esté más o menos equilibrado y que no esté inclinado hacia el lado británico y al final pues todo vaya hacia allá. El tema es que, a diferencia del acuerdo de salida, cuando la Unión presentó un frente unido y se colocaron todos sin sombra de dudas y como un solo hombre detrás de Barnier, ahora podría suceder lo contrario. Es decir, que se formen facciones entre los 27 países restantes. No todos tienen el mismo tipo de relación con el Reino Unido. Estamos hablando de muchos países. Esto no es que la Unión Europea se haya partido en dos y de 28 países que había, pues la mitad se han ido por un lado y la otra mitad se han ido por el otro y ahora tratan de afianzar unos cuantos lazos que les unan. No, en absoluto. No se ha formado un bloque paralelo. Se ha ido un país. Importante, pero no deja de ser un país. Y claro, con ese país no es la relación la misma la que tiene Italia, que la que tiene Alemania o que la que tiene España. Los alemanes, por ejemplo, quieren que sus productos industriales sigan entrando fácilmente en la isla. Lógico. O cualquiera que vaya al Reino Unido, un país tan rico además, pues importa cantidades interesantes de automóviles alemanes, de maquinaria alemana, etc. El Reino Unido, a fin de cuentas, es el segundo mercado de Europa, después de Alemania. Y sería una tragedia para la industria alemana encontrarse con problemas en la frontera. Es decir, con aranceles poco propicios. Luego hay que tener en cuenta que además las cadenas de suministro están muy integradas y hay muchas empresas en Alemania que una parte lo fabrican en Inglaterra o en Escocia. Luego otros países, como por ejemplo España, pues lo que temen es que esto afecte al turismo. Perfectamente razonable. Cada año visitan España unos 18 millones de turistas británicos. En ciertas zonas de España es más fácil encontrarse con un británico que con un español. Ciertas zonas de los archipiélagos, la costa de Levante y demás. Es de hecho el principal país emisor, seguido por, creo que es Alemania, y después viene Francia. A España no le convienen. Con 18 millones de británicos que vienen, pues no le convienen demasiadas cortapisas en el movimiento de personas. Porque no quiere que los turistas pues se piensen venir aquí, no vengan a España y vayan a otro país, vayan a Turquía, por ejemplo. Y de eso mismo se va a aprovechar Johnson. De hecho, se está aprovechando ya. Sabe que la Casa Común Europea está más dividida de lo que parece y que el proyecto común no atraviesa por su mejor momento. Eso no se le escapa a nadie. Hay, de hecho, países en el este de Europa, como el caso de Polonia, que es un país importante, que sin querer salirse de la Unión Europea, porque no lo han dicho en ningún momento, son muy críticos con ciertos aspectos de la Unión Europea o de la manera que tiene de conducirse la Unión Europea. Otros, como Italia, tienen partidos euroescépticos grandes, es el caso de Salvini y compañía, la Liga, Forza Italia, que ahora mismo no gobiernan, pero tienen posibilidades reales de gobernar en las próximas elecciones. Es decir, que Barnier tendrá que hilar finísimo y sobre todo evitar que le puenteen. Este hombre se va a pasar los próximos meses mirando al techo para que no le pase nadie por encima, que es lo que yo creo que va a ser la principal tentación de muchos presidentes y primeros ministros.
Es decir, por ejemplo, que Johnson pues haga una gira de buena voluntad por las capitales europeas, por las principales por lo menos, prometiendo el oro y el moro. Tiene de su lado el peso de la economía británica, que es considerable, y además constituye una formidable arma de presión. En su contra, pues el planteamiento contencioso que ha hecho de todo esto. No es la mejor carta de presentación, dar una pataleta y decir que si no se hace lo que yo quiero, pues me levanto y me voy. Pero vamos, se ajusta por lo demás como un guante a su estilo personal y al modo en el que este hombre hace las cosas. Es probable, visto lo que hemos visto de él en el último año, pues que tense la cuerda, todo lo que dé de sí, y luego pues quizá pase a ofrecer un acuerdo de mínimos, algo con lo que salvar la cara dentro de su propio partido. Esto, obviamente, es una pura especulación, está por ver. Johnson es esencialmente, también hemos tenido oportunidad de verlo, un tipo práctico, un superviviente nato, que se amoldará a lo que haga falta con tal de seguir en el poder. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con una noticia que me envía Luis desde Cantabria y que cuenta lo siguiente. Hola, Fernando. La verdad es que te he mandado un enlace y no tengo muy claro cómo afrontar la noticia. Reconozco que cuando vi el titular pensé que era una noticia de broma, pero resulta que no. El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha abierto la veda contra las llamadas cajas de recompensa o lot boxes de los videojuegos, tildándolas de un sistema perverso. El titular dice exactamente: el ministro Garzón regulará los cromos del FIFA. Es un sistema perverso. Ya te digo que no voy a añadir muchos más comentarios porque no se me ocurre cómo afrontar esto. Mi cabeza no da para más. Espero que la tuya vaya un poco más allá. Muchas gracias y un saludo. Pues mira, Luis, yo nunca he jugado al FIFA, no por nada, sino, vamos, si no me gusta el fútbol de verdad, pues no te digo ya el fútbol de mentira, que es ese de los videojuegos. A ver, esto de las loot boxes, desconocía que existían, no hace falta que me he leído la noticia que me has enviado y poco más, pero vamos, supongo que será algo parecido a los extras, ¿no? O unos extras que compras dentro del videojuego. Entiendo, no solo se dan, ya más viene bien en la noticia, en el FIFA también aparece en otros juegos, en Overwatch me ha parecido leer, yo es que hace muchos años que no juego a los videojuegos y claro, todos los juegos modernos no los conozco. Pero vamos, algo así como unos extras que compras dentro del videojuego. Entiendo que es algo voluntario, que no te obliga la casa que ha hecho el videojuego a comprarlos y si no, no puedes jugar. Y que solo podrán adquirir mayores de edad. Es decir, gente con su tarjeta de crédito en vigor. Sinceramente no entiendo muy bien por qué los quieren prohibir. ¿Porque fomenta el juego entre los jóvenes? Bueno, en ese caso tendrían que prohibir también la PlayStation Store, esta en la que se descargan los videojuegos, se descargan los videojuegos. No sé, ya, es que esto fomenta el juego. En fin, estos tipos están obsesionados con prohibir. Llevan un pequeño tirano dentro. Bien, seguimos con Francisco, que nos comenta un tema del programa de ayer. Hola Fernando, enhorabuena por esa genial contracrónica con Andrea. Sigue así, nos das contenidos que nos encantan. Quería expresar mi fascinación por esta guerra que hay entre dos ramas de la evolución. Por un lado, la del virus, que consigue mutar muy rápido para adaptarse y contaminar más células y seguir así reproduciéndose. Eso es en definitiva la vida y esa es la manera que tiene el virus de luchar y de propagarse, es decir, mutar muchas veces y así conseguir entrar en más organismos, etcétera. Y por otra, la inteligencia humana, que tiene una parte de evolución natural y otra parte de selección artificial, que lo que trata es de contemplar todas las posibilidades de mutación de ese virus y combatir esas soluciones que la evolución ha encontrado. Es decir, eso es la inteligencia, para eso estamos utilizando las vacunas. Y me parece dos ramas diferentes de la evolución que llegan a combatir, es decir, somos un organismo muy grande, pluricelular, gigantesco, comparado con un virus, y nuestra inteligencia combate contra la mismísima evolución de otro virus, contra un organismo súper pequeño que solo tiene la herramienta de evolucionar. Bueno, sé que esto será un poco friki, pero a mí me fascina esa visión de esto. Venga, un saludo y muchas gracias por el programa.
Pues sí, Francisco, a mí también me llamó la atención lo que Andrea nos contó sobre el amigo este que tiene en Cambridge que se dedica a prever futuros virus. Esto es de un virtuosismo extremo. ¿Hasta dónde ha llegado la guerra de nuestra especie contra los agentes patógenos? Ya no nos conformamos solo con combatir los que hay, los que tenemos a la vista, al menos a la vista del microscopio, sino que nos esforzamos en atisbar qué caminos evolutivos tomarán básicamente para cortarles el paso. Bien, seguimos con Javier desde Taiwán, que también escuchó el programa ayer y quiere dirigirle una pregunta a Andrea. No sé si es posible en la contracrónica dirigirle preguntas a los invitados. Si esto fuese posible, me gustaría preguntarle a Andrea Martos hasta qué punto tiene sentido hacer cuarentenas a gran escala. Desde un punto de vista científico, ¿esto puede solucionar algo? Es decir, la cuarentena de una ciudad de más de 10 millones de habitantes, ¿tiene algún fundamento científico? Ya digo, si es posible, me gustaría conocer la opinión de Andrea Martos en cuanto que ella es científica. Naturalmente, Javier, que se pueden hacer preguntas a los invitados. Lo que yo ya no sé si responderá, pero vamos, Andrea escucha la contra, si no a diario, sí casi a diario, así que supongo que estará a la escucha ahora mismo. Y bueno, si no lo está, como Andrea es amiga y tengo su teléfono, pues le enviaré un mensaje para que lo escuche y se lo comentaré personalmente. Así que no te vas a quedar sin respuesta. Respecto a lo que preguntas de la cuarentena, esto ya he comentado algo sobre esto de las cuarentenas. Claro, con esto del coronavirus, pues no se habla de otra cosa. Esto de las cuarentenas es algo que se viene haciendo desde hace siglos. Vamos, tan pronto como nuestros antepasados detectaron que las enfermedades se transmitían de una persona a otra, pues la solución más lógica era esa misma. Era pues aislar a los enfermos, nada más. Así es como nacieron las leproserías. Que luego ya en tiempos de las cruzadas pues empezaron a ser llamados lazaretos porque se encomendaban a San Lázaro, que había sido un leproso, lógicamente. Esto de la cuarentena, concretamente, proviene del siglo XIV, cuando se produjo el brote de peste negra. Los venecianos, la peste negra entró por Italia, desde Oriente, y los venecianos observaron que desde la infección hasta la muerte pasaban 40 días, o casi 40 días. Y de ahí lo de cuarentena, 40 giorni, es decir, 40 días, y se quedó con esto y fue pasando a todos los idiomas. En origen, al parecer, eran 30 días. Y el Senado de Venecia, años después, ya lo alargó a 40 días por si acaso. Se quedó con lo de la peste negra y a partir de ahí, pues cualquier tipo de brote de peste o de lo que fuese, o cualquier enfermedad contagiosa, lógicamente, pues aplicaban eso. Venecia era fácil porque está llena de islas y bien, pues la laguna Veneta está llena de islas, bastaba, bueno, de hecho estaba la isla del Lazareto, donde se hacían las cuarentenas y se llamaba Lazareto por razones obvias, como ya os he explicado. Esto posteriormente, pues ya, bueno, no mucho después, durante la época de la peste negra, luego siguieron el ejemplo otras ciudades italianas como Génova y así ya quedó establecido. ¿Por qué? Pues porque a los italianos esta medida les funcionó para reducir el número de contagios. Pero vamos, que te cuente Andrea la parte científica del asunto. Bien, seguimos con Pablo, que tiene una cuestión sobre las farmacéuticas. Todavía no he encontrado un podcast en el que hables de un tema que me parece interesante y puede a colación del coronavirus, puede ser de actualidad, que es el papel que pueden o no jugar las farmacéuticas en todo este asunto. Yo me gusta leer de las teorías conspiranoicas porque son interesantes, pero no suelo darle mucha credibilidad. Pero ¿qué pasa? Que tengo una compañera del trabajo que dice que tiene familia en esto de la farmacéutica y conoce de primera o segunda mano este tema. Y dice que sí, es así. Las farmacéuticas sueltan virus y misteriosamente, al cabo de unos meses, pues tienen una cura. Y bueno, espero que me diga por qué es absurdo considerar esta teoría o por qué no podemos descartarla. A mí se me ocurren un par de argumentos, pero vamos, poco contrastados. Y es que, bueno, me parece extraño que salga de una serpiente. ¿Qué pasa? ¿Que hace años no consumían este animal? ¿O que ha cambiado de hábitat? O no sé. Y luego que el virus he oído que muta más rápido de lo normal.
que normalmente, bueno, la gripe muta anualmente y este parece que lo hace mensualmente. Entonces, si han soltado el virus, ¿qué pasa? ¿Se le está yendo de las manos? O no, no sé. Ahí lo dejo. Un saludo a todos los oyentes. Bueno, Pablo, eso de que las farmacéuticas liberan virus en el ambiente es un disparate absurdo que jamás ha sido documentado. Siempre que hay una enfermedad sé que aparece por algún lado y más que aparece, reaparece porque son siempre las mismas teorías. Sin fundamento alguno, por supuesto. A ver, afirmaciones extraordinarias, y eso es una afirmación extraordinaria, y muy grave, requieren pruebas extraordinarias. No basta con un he oído, me han dicho, he visto en un vídeo de YouTube que las farmacéuticas perpetran estas fechorías y unas cuantas más. No, así no funciona. Y no me vale arguir que quienes ganan de una enfermedad son ellas o de una epidemia, porque lo mismo podría decirse de muchos oficios. No sé, qué sé yo, de las empresas de ayuda en carretera. Existen porque hay accidentes en la carretera. Pero eso no significa que los accidentes los provoquen ellos. No sé si me entiendes. Es una conexión tonta. Así que, Pablo, quítate esa idea descabellada de la cabeza y cuando alguien te venga con esto, de las farmacéuticas, las epidemias y demás, sin más, le pides cortésmente que aporte pruebas que sustenten semejante afirmación. Muy bien, pues ya vamos a ir terminando el programa. Vamos con Pizarro, como todos los días, que nos habla. Ayer no pasamos a Pizarro, pues porque tuve este programa tan estupendo que hice con Andrea, pero vamos, hoy ya entra Pizarro, que nos habla del tema este de la negociación entre Pedro Sánchez, su gobierno, y los nacionalistas, o mejor dicho, los independentistas. La mesa ha sido un éxito para el gobierno, pues este da un paso importante hacia la consecución de sus objetivos vitales. La mesa le acerca a los presupuestos y estos a la permanencia en el cargo. La mesa ha sido un éxito para los sediciosos, pues se les reconoce políticamente pese a las sentencias y les mantiene vivo el proceso, lo que alienta su permanencia en el cargo. La mesa ha sido un fracaso para los españoles, que hemos visto a nuestros enemigos impunes e henchidos y a nuestro gobierno cometiendo bajezas y villanías. Eso como siempre, pero esta vez palmaria y desvergonzadamente, dejándonos, si no humillados, sí moralmente revueltos. Un gran saludo de Pizarro. Pues hasta aquí ha llegado, queridos amigos, la contracrónica de hoy. Estamos a martes, mañana será miércoles y habrá contra también, así que aquí os espero. Hasta mañana, amigos.